pues si os parece comenzamos esta penúltima conferencia plenaria del Congreso con el enorme placer por mi parte de presentar a Mónica Granolini, ¿no? Que es desde luego una referencia dentro de los estudios nietzscheanos en español, ¿no? Que iba a decirle la obviedad típica que se dice siempre en estos casos, que no necesita presentación, ¿no? Mónica Granolini aquí, desde luego, no en un auditorio como este, pero bueno, que no quede de mi parte, ¿no? Mónica Granolini se doctoró en la Universidad de Buenos Aires y en esta facultad también de la Facultad de Filosofía y Letras, y se licenció también en Filosofía y enseñanza secundaria normal y especial en Filosofía y también. En esta facultad también trabaja como profesora regular, ¿sí? ¿O catedrática? No, ya le decimos regular. Eso digamos, sería un catedrático de ustedes. Aquí, bueno, para catedrática aquí hay profesora regular de metafísica y problemas especiales de metafísica y como directora de maestría de estudios interdisciplinarios de la subjetividad. Es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET y, bueno, sus líneas de investigación, prácticas nietzscheanas, postnietzscheanas, como os decía, sus derivas, ¿no? en cuestiones como la subjetividad, la alteridad, la comunidad, la cuestión animal, también muy importante este tema, una referencia en este sentido. Es autora de infinidad de artículos en revistas especializadas, en otros medios también, libros, pues también bastantes, tengo recogidos aquí algunos: Razón imaginativa, identidad y ética en la obra de Enrique, Nietzsche, Camino y Demora 2003, Moradas nietzscheanas, el sí mismo, el otro y el entre, bueno, y bueno, por supuesto también dirige la revista Instantes y Azares, ¿no? En torno a ella hay un grupo importante en Buenos Aires y en Argentina. Bueno, pues sin más le doy la palabra y para que nos hable del título Máscara sin rostro, Zaratustra como maestro post-nietzscheano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, bueno, muchas gracias a todos los organizadores de este congreso por la invitación, también a la Universidad Complutense que nos ha recibido en este lugar, y la verdad que me alegró mucho estar en este congreso porque me reencontré con colegas que hace tiempo que no nos encontramos y bueno, es un momento muy bueno para nosotros, sobre todo teniendo en cuenta el núcleo que ha aparecido aquí de la formación de esta red de investigadores iberoamericanos de Nietzsche. ¿Micrófono? Sí, dale ahí. ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, cuando me mandaron la convocatoria del Congreso estuve pensando un poco qué es lo que podría trabajar dentro de esa convocatoria, que era la idea de arte, máscara y poder, y entonces en este sentido me planteé esta idea de pensar cuál sería la enseñanza nietzscheana en términos de la idea de máscara, ¿no? Entonces, el primer punto al cual me voy a referir es el que está en el título de mi trabajo, que es la máscara sin rostro. Con el objeto de atenerme a algunos aspectos de la temática propuesta por el Congreso, voy a analizar una cuestión de la estética, la crisis de la representación, desde la idea de máscara, para preguntarme por el sentido del pensamiento nietzscheano en el siglo XXI. Desde este punto de vista, señalaré el carácter de lo post-nietzscheano desde la idea de Zaratustra como maestro, para inquirir acerca de qué elementos nos brindan la cuestión de la máscara y la crisis de la representación para pensar problemáticas debatidas actualmente como la de lo impersonal o la tercera persona. Quisiera aclarar, para mí post-nietzscheano es un término que alude a algo muy vinculado con, si uno quiere decir así, entre comillas, la enseñanza de Nietzsche, que es, yo diría, el post-nietzscheano es el estudiante que sabe decir adiós, es decir, aquel que tiene esa capacidad de despedirse del maestro. El concepto de máscara en Nietzsche puede ser ubicado en el contexto de la crisis de la representación, inescindible de las cuestiones del hacer visible. Desde el punto de vista artístico, pero también desde el punto de vista metafísico, la pregunta es en relación a la visibilización de lo invisible.
¿Remite lo representado en la representación a un otro? ¿Logra visibilizarlo, es decir, traducirlo? Estas preguntas, que suelen aludir a la problemática de lo nouménico y lo fenoménico y al modo en que lo segundo puede representar a lo primero, en la filosofía de Nietzsche se transforman en otra cuestión. ¿No será que en la época de la muerte de Dios la representación no representa nada? En la contemporaneidad, buena parte del pensamiento asume que la representación ya no remite a nada, salvo a la ausencia de lo antes representado. Si el fundamento de todo el sistema metafísico, político, moral, estético ya no funge como tal, los distintos ámbitos que se fundaban en él se enfrentan con el problema de la ausencia del dador de sentido. En Así habló Zaratustra, una figura que patentiza esta ausencia de sentido y el desconcierto ante la caída del fundamento arjé es el Papa jubilado. ¿A qué voz responde y a quién representa una vez muerto Dios? Por eso, Zaratustra le indica con respecto a Dios: déjalo que se vaya, ya se ha ido. Si bien todos los supuestos hombres superiores que acuden a la montaña de Zaratustra en la cuarta parte de la obra visibilizan la ruina de la representación en diversos ámbitos, el científico, el político, el religioso, el filosófico, el artístico, el viejo Papa jubilado hace pregnante que la muerte de Dios nos ubica en el plano de la representación que ya nada representa y en la cuestión del sentido de dicha representación. Se ha roto con la muerte de Dios la voz transmisora de sentido. Por lo tanto, el mensaje a transmitir y el Papa jubilado queda como testimonio de esa ausencia de emisión de la voz, de ese fracaso de la comunicación de lo nouménico. En este punto quisiera señalar, ya que es uno de los autores que me parece que ha trabajado muy bien esta problemática, es español, José Jiménez, en El Ángel Caído. Creo que hay toda una problemática trabajada también de manera muy relevante por Massimo Cacciari con respecto al modo en que el ángel, que era el mensajero de Dios, se queda mudo en la época contemporánea, ¿no? Es decir, esa imagen del ángel mudo que aparece tanto en el ámbito artístico como, digamos, a nivel de las artes pictóricas, como en el ámbito literario. Esta ruptura y ruina de la representación puede ser analizada en Nietzsche en el modo en que la problemática de la máscara se transforma desde el momento en que Nietzsche se asume como crítico de la metafísica occidental. Mientras que en el nacimiento de la tragedia, la traducción al ámbito estético-metafísico de las categorías schopenhauerianas de fenómeno y noúmeno da lugar al mundo apolíneo y el mundo dionisíaco, y la máscara apolínea como el velo de Maya, que oculta lo verdadero del fondo nouménico, el ua aine de la totalidad dionisíaca, en las obras posteriores ya no es posible pensar a la máscara como velo de otra cosa que no sea la nada o el sinsentido. Es cierto que en el nacimiento de la tragedia no se utiliza el término más para remitir a lo apariencial de lo apolíneo. Sin embargo, está presente la idea del ser, el uno primordial, detrás de esa apariencia, por lo que es posible establecer esa vinculación con el velo de Maya que enmascara lo verdadero o, en otros términos, como dice Nietzsche, adormila al soñador. Y cito del nacimiento: ahora, en el Evangelio de la armonía de los mundos, cada cual se siente no solo unido, reconciliado, fundido con su prójimo, sino hecho uno con él, como si el velo de Maya estuviera roto y tan solo revolotease en jirones ante el misterioso uno primordial. En este fragmento del nacimiento de la tragedia se hace patente que en esta obra lo apolíneo es la máscara que oculta lo dionisíaco, ese fondo nouménico que es Dionisos.
A partir de humano demasiado humano, la noción de lo que enmascara se va a transformar en la medida en que la máscara ya no ocultaría un rostro verdadero por detrás. Es cierto que en obras como esta, es decir, en Humano demasiado humano, y en otras como en Aurora, en la ciencia jovial, hay un uso profuso de los términos vinculados con el enmascarar, la acción de enmascaramiento, como el acto de un sujeto agente que decide asumir una máscara o realizar desde la crítica el desenmascaramiento. Desenmascaramiento que se torna una herramienta metodológica del modo en que Nietzsche plantea la relación crítica con la historia de los grandes valores que fundan la tradición occidental. Sin embargo, en el prólogo de 1886 a la nueva edición de la ciencia jovial se habla de, y cito, el disfraz inconsciente de necesidades fisiológicas bajo el manto de la objetividad, de la idea, de la intelectualidad pura. Y en ese sentido es necesario considerar que la máscara, si surge como interpreto del cruce de las fuerzas de la voluntad de poder, como un modo de mayor densificación de esas fuerzas en una unidad provisoria, lo que Nietzsche llama en los póstumos el efecto de logicización, esquematización, si surge entonces de esta manera como esa densificación de fuerzas en una unidad provisoria, es del orden del entrecruzamiento de lo así llamado voluntario y de lo no voluntario. De allí la referencia nietzscheana a lo inconsciente. Cuando se advierte que no hay un mundo verdadero por detrás de las supuestas apariencias, se admite la máscara como admite el que sueña que está soñando. Y cito: de pronto me he despertado en medio de este sueño, pero solo para llegar a la conciencia de que estoy soñando y de que debo seguir soñando para no perecer, como el sonámbulo debe seguir soñando para no precipitarse al vacío. ¿Qué es ahora para mí apariencia? En verdad, no lo opuesto a algún ser. ¿Qué puedo decir de cualquier ser que no sean precisamente los predicados de su apariencia? En verdad, no una máscara muerta que se le podría poner, y por lo tanto también quitar a una X desconocida. Apariencia es para mí lo que actúa y lo que vive mismo, que llega a burlarse de sí hasta el punto de hacerme sentir que aquí hay apariencia, fuego fatuo y danza de espíritus y nada más. Que entre todos esos soñadores, también yo, el hombre de conocimiento, danzo mi danza, que el hombre de conocimiento es un medio para prolongar la danza terrenal y pertenece, por lo tanto, a los organizadores de la fiesta de la existencia. Fin de la cita. En este parágrafo se alude a la posible distinción entre apariencia, máscara y noúmeno. Y acá es muy interesante que él utiliza la expresión X desconocida, ¿verdad?, que remite directamente a Kant. Entonces decía, en este parágrafo se alude a la posible distinción entre apariencia, máscara y noúmeno como X desconocida, para señalar que todos soñamos, todos estamos en la apariencia, y que ese sueño es la vida misma, la danza terrenal. No hay, por lo tanto, un velo de malla como máscara que oculta lo verdadero, sino que todo es superficie y pliegue de superficies, lo que entendieron los griegos, como señala el prólogo a este libro, a la ciencia jovial, que es de donde leí la cita. Es también, en otro parágrafo del bien y del mal, es interpretable en esta dirección. Me refiero a ese magnífico parágrafo de Más allá del bien y del mal, en donde Nietzsche ha tenido la virtud de ver de qué manera entre yo pienso y yo quiero no hay diferencia. Digo esto porque muchas veces se señala el pensamiento nietzscheano desde un supuesto querer asumido en nombre de una yoidad, y entonces se lo interpreta en una línea de pensamiento individualista, voluntarista, etcétera, etcétera. Yo creo que ese parágrafo es magnífico porque ahí Nietzsche muestra que lo que está presente en el yo pienso y en el yo quiero es lo mismo,
que es esa ficción de un sujeto agente que se asume como fundamento de la acción o del pensamiento, ¿no? Entonces decía, la crítica del yo pienso y al yo quiero de más allá del bien y del mal es interpretable en esta dirección. Ya no es posible considerar estos dos sintagmas sino como productos del lenguaje, que se transforman en verdades metafísicas desde el resentimiento y la exaltación del ideal ascético. Frente al yo que se cree productor y agente del proceso del pensamiento y de la acción, el Sten, el ello piensa, indica un ámbito diferente del yo y de carácter impersonal. Este uso del pronombre impersonal implica criticar en la noción de subjetividad el modo en que operan en ella la conciencia y su ámbito representativo. Porque el ich, para ser tal, necesita reflejarse en un ámbito interno y por eso realiza ese movimiento de retorno a sí mismo. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que Nietzsche no considera a este ello como un suelo original del que el sujeto sería una máscara en el sentido de enmascaramiento, sino que el mismo es, el ello, como el yo, será reconocido, dice Nietzsche, algún día como resto. Si este sintagma, es Denk, aparece más allá del bien y del mal, el libro que, como señala Nietzsche en carta a su amigo Overbeck, intenta de alguna manera explicar ese libro incomprensible que es el Zaratustra, la pregunta es, ¿qué aspectos o pasajes del Zaratustra se explican con esa expresión? Es decir, con el Esden, con el ello piensa. Sin dudas, uno de los discursos de Zaratustra que estaría, entre comillas, explicando el Esden es el titulado de los despreciadores del cuerpo, ya que allí aparece la idea del cuerpo como una gran razón, como pluralidad, guerra y paz, rebaño y pastor, que utiliza la pequeña razón, el espíritu, como un instrumento y un juguete. Y detrás de los pensamientos y los sentimientos, Zaratustra indica que se encuentra el sí mismo, self, del que aclara, en tu cuerpo habita, es tu cuerpo. Magistral jugada de Nietzsche, colocando al self, con su tradición idealista de autoconocimiento y su carácter autorrepresentador, como el cuerpo. Demasiada luz, quizá. Un poco estaba bien. No se trata de una inversión por la cual ahora lo que era fundante pasa a ser fundado, sino que Nietzsche provoca la tradición metafísica utilizando este término para referirse a algo que es del orden de la pluralidad, de la tensión entre la guerra y la paz, de lo impersonal, y muestra el carácter del yo que desarrolla en tantos fragmentos póstumos en términos de error útil, logicización, esquema, como un instrumento de este cuerpo self. Lo que critica entonces en los parágrafos 16 y 17 de Más allá del bien y del mal es la conversión que realizan los metafísicos de un error, un esquema, una ficción en arjé, como sustancia fundacional del modo de ser humano. Cuando Nietzsche caracteriza a este self como guerra y paz al mismo tiempo, está deconstruyendo el concepto moderno, que no puede sino pensarlo desde la idea de autorrepresentación de sí en la certeza de sí. Para que esta certeza autorrepresentativa sea posible, es necesaria la capacidad de reunir las percepciones, los pensamientos, en ese lugar llamado yo. Esto indica para el self de la tradición metafísica un aspecto de autorrepresentación de sí posible por la reunión a sí y el dominio de lo reunido, es decir, presencia a sí mismo. El ser de Zaratustra, justamente, quiebra el orden de la presencia, de la certeza de sí y de la autorrepresentación, porque es el cuerpo, ese mismo cuerpo que en la filosofía moderna desde Descartes, o bien, para ser más justos, desde Gómez Pereira, ha sido pensado como máquina, es decir, como materia inerte, posible de ser dominada y doblegada.
La posibilidad de convertir a todo lo viviente, incluido el cuerpo humano, en material dominable, es consecuencia del modo metafísico de concebir la subjetividad en la época moderna. El cuerpo nietzscheano, como pluralidad de fuerzas en constante tensión, es cuerpo viviente que no puede ser dominado por la pequeña razón. Por ello es un rebaño y un pastor al mismo tiempo. Destaco esta idea de tensión, ¿no?, que está presente en la idea del cuerpo como self. Hume había utilizado la bella imagen del teatro de la conciencia, que luego retomará Deleuze y Nietzsche, al caracterizar a esa conciencia como estrecha cámara o buhardilla, deconstruye también su lugar como gran escenario de los procesos del yo y su papel representador. El cuerpo, al ser ahora el lugar de los procesos de lo impersonal o neutro, el ello, este que mencioné anteriormente, es del orden de la no representación. Insisto, porque no es lugar de reunión así ni de presencia. ¿Qué vínculo se puede establecer entre este cuerpo ello impersonal y el ultrahombre sin rostro? En su crítica a la metafísica, uno de los objetivos principales de Nietzsche consiste en mostrar los efectos que los conceptos producen. El ich, yo, como sustancia de los metafísicos, permite esa cierta seguridad que brinda la noción de identidad, la idolatría del individuo, como indicamos anteriormente. El ich, que indica el predominio de las fuerzas unitivas de la voluntad de poder frente a las fuerzas disgregantes, es un error útil para dar unidad provisional a sentimientos, pensamientos, razonamientos en el modo de la identidad. El sujeto que dice yo y hace yo puede reunir en torno a sí, en el modo de la presencia reunidora antes indicada, una pluralidad de fuerzas. Este yo, producto de la logicización, es una ficción que en manos de los metafísicos se ontologizó y se transformó para Nietzsche en un error inútil, en una pesada carga para el cuerpo. Cuando se habla de self, sí mismo en Habló Zaratustra, o Deleuze, el ello, el más allá del bien y del mal, como nuevas ficciones, se intenta patentizar que el proceso de pensar, el interpretar y el vivir no son del orden de lo personal. Se piensa, ello piensa, hay pensamiento. Por lo tanto, el ich, que cree ser el autor de esos pensamientos, es un producto y no un productor. El ich es ya una interpretación, y algo similar cabría decir del cuerpo, para no transformarlo metafísicamente en fundamento, es decir, en instancia de significación representativa. Ahora bien, ¿cómo pensar estas cuestiones desde el ultrahombre, de cuyo deshacimiento y virtud que se da ya hemos hablado? El hombre del mercado de Así habló Zaratustra es el último hombre, el satisfecho de todo, el que dice todo para mí, es decir, es la figura de la subjetividad propietaria y apropiadora que reina en el mercado, el mundo de la equivalencia. Zaratustra declara su amor al ultrahombre con esas bellísimas 18 afirmaciones de amor del cuarto parágrafo del prólogo. El último hombre se caracteriza por la necesidad apropiativa, ya que es en la forma del individuo, es decir, del no dividuum, el modo de ser del sujeto representativo asociable a una lógica atributiva. El deshacimiento que no se adhiere a nada, y recuerdo que Nietzsche dice ni siquiera el propio deshacimiento, el deshacimiento que no se adhiere a nada es la virtud que hace regalos, que no posee nada porque es pura dación de sí, que ama el azar, lo no dominable en el amor fati. La máscara sin rostro y la crisis de la representación permiten pensar que la filosofía histórica que desea practicar Nietzsche frente a la filosofía de los doctos, amante del monótono teísmo, es una filosofía que piensa las cuestiones del aquí y el ahora, y que entonces el nietzscheanismo ha de ser siempre post-nietzscheanismo.
en esta dirección post-nietzscheana, considero que las ideas indicadas del Zaratustra, de la obra del maestro que enseña a desaprender, permiten pensar la problemática actual de la comunidad de lo viviente en términos de lo impersonal o tercera persona, en esta línea que señalé del espejo. Porque si el desierto ha crecido y lo seguimos albergando, es porque el modo de ser del sujeto representativo ha dado las bases metafísicas para el paradigma devastador y apropiador de la tierra y de todo lo viviente. La bella escena del final de Hacia Zaratustra, esa nube de amor entre el maestro y los animales, tal vez nos permitan pensar otra forma de vinculación con todo lo viviente, en un ser con no apropiativo. Por eso huyen los hombres superiores ante los animales, porque siguen siendo hombres humanos demasiado humanos. Nada más, muchas gracias.